¿Listos todos? Vamos a dar inicio hoy a la clase de la Academia Bíblica. Buenos días con todos mis hermanos, ya 7:30 de la mañana, nosotros siempre puntuales aquí cada sábado en la Academia Bíblica. Hoy ha sido un día que amaneció un poco frío, capaz que por eso ha dado un poquito más de esfuerzo de levantarse más temprano, pero ya seguimos esperando que más personas se vayan conectando y vayan añadiéndose a la clase. Pero bueno, lo importante es que estemos vivos con ese ánimo siempre de continuar, de seguir las clases y de aprender de la palabra del Señor, que es lo que tiene este objetivo, la Academia Bíblica, ¿no? De prepararnos, de que nosotros siempre estemos conscientes de lo que dice la palabra del Señor de una manera muy sabia como Él nos quiere mandar, no de una manera solo repetitiva que escuchamos sin saber, sin conocer, sin profundizar. Entonces, esas son las herramientas que Dios nos ha dado por medio de sus siervos, por medio de la preparación que ellos han tenido y, claro, por medio del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en manos del Señor para este día y empezar nuestra jornada. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, porque el respirar siempre, el abrir los ojos a un nuevo día nos da una nueva esperanza, siempre de ser mejores, siempre de continuar en la lucha diaria, Señor, siempre de saber que podemos hacer algo diferente, Señor, para ti y por ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en la Academia Bíblica, de estar juntos como hermanos en comunidad, virtualmente desde lo digital, Señor, cada uno desde nuestras casas, pero con nuestro corazón y nuestra mente siempre puesto en la mira del aprendizaje. Gracias, Señor, porque tú nos das ese discernimiento, nos das esa voluntad de continuar, de aprender, de ser mejores. Y eso es bueno porque dispones de nosotros en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Te queremos dar gracias especialmente por nuestra profesora del día de hoy, Andreita Fiallo, Señor, que tú la puedas bendecir con tu gracia, con tu sabiduría, Señor, que la cubra, Señor, para el día de la clase de hoy. Sabemos que lo que ella ha preparado viene de ti y que nosotros que podamos estar siempre abiertos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo para poder entender lo que tú nos quieres decir. Gracias por este día, gracias por todas las personas que se han unido en esta mañana y que se unirán. Gracias por nuestras familias extendidas, pidiéndote como cada día, como cada semana, que tú nos cuides y nos cubras, Señor, de esta enfermedad por la que actualmente estamos pasando. Que tú seas, Señor, ese ente proveedor para que cada familia logre salir de las situaciones económicas difíciles que puedan estar. Señor, que tú puedas abrir puertas de trabajo para las personas, Señor, que estamos golpeando y que queremos, Señor, tener una fuente de provisión para aquellas personas, Señor, que de una u otra forma se han visto afectadas en su salud, que tú puedas dar sanidad también, Señor, que tú seas ese médico, Señor, que cure cada una de las enfermedades, porque hay muchas personas, Señor, que se han visto afectadas y que están todavía día a día en esa lucha y dentro de nuestra congregación, Señor, por lo que te pedimos que tu mano poderosa sobre ellos, Señor, para que sean restaurados completamente. Y a nosotros nos protejas día a día. Gracias, Señor, por este día. Nos ponemos en tus manos. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor Jesús, en el nombre tuyo poderoso. Amén y amén. Bueno, Amén. vamos a compartir la clase. Estamos, esta no es tu, alguien compartió, déjenme ver qué pasó. Ya. Estamos con el hermano Juan Osorio que dice que ha compartido pantalla y no sé por qué, sí. Ya. Ok. Bueno, vamos a hacer la presentación de nuestra profesora. Muchos ya le conocen, pero para aquellas personas que como siempre les vamos a hacer la presentación porque están cogiendo las clases de la academia por primera vez y nos visitan de algunos lugares y de otras iglesias, pues hoy tenemos el gusto de estudiar Zacarías y nuestra profesora va a ser Andreita Fiallos. Andrea Fiallos es arquitecta de profesión.
graduada en la Universidad Central, y luego estudió también la licenciatura en Teología Pastoral en el CEMISUD. Actualmente ella se está ejerciendo en la docencia, profesora de la Academia Montebello en el área de religión, es profesora de educación cristiana, es la actual líder del Ministerio Infantil de la Iglesia Capilla del Valle y también colabora con muchos otros ministerios como el Ministerio Juvenil, el Ministerio de Educación y en algunos ministerios que le requieran, porque su voluntad y su apoyo siempre ha sido constante para la iglesia y para todos y cada uno de los ministerios. Andreita, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar una vez más compartir la clase con nosotros y este tiempo es tuyo. Bueno, buenos días, hermanos. Gracias, Doris, por esa apertura desafiante. A veces me gusta pensar que Andreita solo es Andreita como para Dios, pero no, en realidad siempre la historia es la que nos da, bueno, un poco de lo que somos hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de el libro de Zacarías. Entonces, no sé si ustedes sí han leído el libro de Zacarías. No sé si me pueden poner en el chat todos los que han leído el libro de Zacarías, que me pongan ahí sí o no, pero en el chat. Entonces quisiera ver porque quiero saber más o menos a quién le ha interesado el libro de Zacarías, porque es un libro que realmente cuando me decía Doris, escoge uno de los profetas, yo voy a elegir Zacarías, porque cuando uno aprende los libros del Antiguo Testamento, a mí el que más se me grabó fue Isaías y Zacarías. No sé por qué los dos son como que en mi mente así bien marcados. Algunos dicen que no han leído, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que nos pasa a todos, porque estos profetas menores en especial, Zacarías es un profeta menor, no son tan atractivos porque entonces uno no entiende de qué mismo están hablando porque el contexto es bastante lejano a nosotros. La Soñita, claro, sí ha leído Zacarías, muchos no hemos leído. Yo, la verdad que pocas veces me había leído, pero ahorita ya prestándole más atención, porque pasa que Zacarías no es un libro lineal, entonces es un poco confuso, porque si es que el libro nos dijera parte por parte, como vamos a ir viendo hoy, sería más fácil de leer, pero en cambio no es lineal y el momento que viene una poesía, viene una visión, que viene otra cosa que uno no sabe de dónde salió, nosotros nos quedamos pensando, ¿y este libro qué? ¿Qué mismo es lo que me quiere decir Zacarías? Entonces es un poco extraño, es un poco difícil de leer, pero en esa lectura nosotros vamos a ir viendo hoy y luego si quieren les puedo mandar el link de la presentación para que ustedes puedan tener la oportunidad de ir leyendo a ver si es que así mismo es como voy diciendo. Entonces, siempre que ustedes estén aquí en la academia, hagan la pregunta, ¿será que esta profe está diciendo lo que es o no? Porque siempre estamos expuestos a podernos equivocar, ¿no es cierto? Tengan la certeza de que uno viene aquí preparado, pero siempre puede haber otras teorías, siempre hay varios tipos de teorías, entonces, como siempre les comento al iniciar la clase, es una clase interpretativa y el día de hoy, bueno, bastante acogida a lo histórico y a lo bíblico. Cuando es un personaje es un poquito más fácil que sea interpretativo, pero el día de hoy es un poquito más bíblico, histórico y en ciertas partes que voy a dar mi interpretación para que nosotros podamos acoger algo del libro. Les voy a proyectar la presentación para que ustedes puedan verla. Me decía Doris que les ponga en grande para que ustedes puedan verle bien. Entonces, como ya les mencioné, Zacarías hace parte de los libros que hacen un grupo y ese grupo es de los profetas menores. La persona, voy a empezar por la persona porque a veces uno dice, vamos a estudiar el libro y nos olvidamos de la persona que está atrás del libro, como la clase. Van a hablar, digamos, del Apocalipsis. No me importa quién vaya a dar, yo voy a ver esa clase porque la persona va a hablar de ese tema. Entonces, ustedes aquí en la academia, bueno, son otro nivel de mente, otro nivel de personas que no ven solo el tema, sino que a ustedes les interesa aprender todo el tiempo y constantemente actualizar. Entonces, en la persona
del profeta, quisiera mencionar lo siguiente. Dios se acuerda, o Jehová recuerda, es el significado hebreo de Zacarías. Este no es un nombre exclusivo o que solamente vamos a encontrar en el libro de Zacarías, sino más bien vamos a encontrarlo algunas veces mencionado en la Biblia, lo que significa que no podemos asociar que siempre que se mencione Zacarías, nosotros vamos a estar hablando del profeta Zacarías, porque es como si ustedes escuchan a Andreita, van a decir cuál Andreita, porque en un mismo lugar pueden haber tres Andreitas. Entonces, más o menos así, pero en el transcurso de la Biblia. Otra cosa, él fue nacido en el cautiverio y vivió en la libertad del cautiverio. Y les menciono esto porque eso es muy importante para saber cómo viene la carga histórica de Zacarías. Zacarías es nacido en el cautiverio, entonces él tuvo mucha exposición a otras culturas, a otras religiones, a otras prácticas. Y cuando sale del cautiverio, él se ve confrontado con una nueva realidad y con una ideología del pueblo que está en incertidumbre, en caos, en crisis, y que es bastante cercano a lo que vivimos hoy. Nosotros vivimos bastante la migración de las personas de Colombia, la migración de las personas de Venezuela, y ellos a veces no quieren salir de sus regiones porque quieren, sino por situaciones extras, ¿no? Situaciones que se salen de su control, situaciones que les obligan. Y a veces ellos vienen con ese dolor de haber dejado su familia, de haber dejado su tierra, su tradición, su clima, y llegan, ¿no es cierto?, a un nuevo pueblo. Eso es lo que le pasaba a Zacarías un poquito. Luego les quería mencionar que él pertenece a la tribu, perdón, que está ahí junto, a la tribu de Leví. Eso les menciono porque la tribu de Leví es una tribu que viene con una carga sacerdotal bien fuerte. Ellos son una carga sacerdotal en la que la tribu de Leví fue la encargada de dirigir el tabernáculo, posteriormente el templo, y en Babilonia se quedan, claro, sin templo. Y luego, cuando viene Zacarías, él dice, bueno, ahora vamos a hacer nuevamente el templo, porque esa es mi tradición, eso es lo que mis papás me han enseñado, mis abuelitos también. El papá de Zacarías no se sabe cuándo murió, pero se menciona mucho más al abuelito, pero Flavio Josefo menciona que el padre sí era, no era el abuelito. Entonces, eso les dejo ahí de lección para que ustedes puedan buscar quién era el papá y quién era, porque los linajes siempre ustedes iban a ver el papá de quién, el papá. Hoy no nos vamos a quedar mucho en eso porque el libro nos manda otras cosas. Luego, quiero mencionar lo de la profesión. Nosotros conocemos que habían sacerdotes y habían profetas. Aquí hace algo interesante Zacarías. Él junta las dos cosas. Y yo me sentí identificada un poco aquí porque ¿quién pensaría que un arquitecto puede ser también teólogo, pastor, bueno, una persona de servicio? Nadie, porque bueno, si ya eres arquitecto, eres arquitecto. O sea, nuestra mente está como que tú dedícate a lo tuyo, pero a veces eso resulta bien y a veces eso resulta un poco pionero y un poco más exigente, ¿no? En el caso de Zacarías, él es un pionero. En casi todas las cosas que vamos a ver hoy, quisiera que podamos ver a Zacarías como un pionero de su realidad, porque él fusiona el sacerdocio con la profecía. Entonces, él hace esto con la finalidad y a la larga también tiene unas consecuencias bien interesantes porque las primeras comunidades cristianas logran leer al Mesías como Cristo porque Zacarías junta el sacerdocio con la profecía. Les dejo ahí porque ya mismo vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y la muerte de Zacarías es un poquito controversial, porque no se sabe si es que es el mismo Zacarías que se menciona en Mateo. Y miren que aquí están mencionando a una persona del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver varias cosas que Zacarías mencionaba que se cumplieron o se leen como un cumplimiento de la profetización que él realizó. Entonces, aquí vamos a ver que en Mateo 23:35, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura, me avisan, levanten la manito para que Doris les permita abrir el micrófono. ¿Okay?
Aquí en Mateo 23:35 se menciona la muerte de Zacarías, pero ahí la controversia es si es que es el mismo Zacarías. ¿Se acuerdan que les mencionaba que Zacarías es un nombre que podemos encontrar varias veces? Entonces encontramos varias versiones de si es que es o no es Zacarías el que murió o el que se narra la muerte en Mateo 23:35. Flavio Josefo nos dice que él termina siendo un mártir de Cristo porque murió en el templo. Aquí la controversia es que el templo estaba en construcción y como les dije, en Zacarías se narra que Zacarías motiva, desafía a la construcción del templo. Entonces, ¿cómo podría haber muerto Zacarías en el templo? Tal vez Flavio Josefa hace una alusión solamente poética o solamente figurativa, ¿no? Mártir de Cristo porque murió en el templo, porque al final tal vez no murió en el templo, pero él murió buscando la reconstrucción del templo. Claro, venía de su linaje, venía de su historia, de su cultura, que él tenía desde sacerdote y desde su tribu de Leví. Esa carga que Dios les había puesto a ellos, ¿no? De ser los sacerdotes. Entonces, tal vez por eso Flavio Josefo lo menciona así. Él, Flavio Josefo también menciona, ¿no? Dice que murió entre el templo y el altar de los sacrificios apedreado. ¿Por qué le apedrearon según Flavio Josefo? Por las amonestaciones del pueblo y las advertencias enviadas por Dios. Otro historiador, Rudolf, él dice que no vivía cuando se consagró el templo, lo que les mencionaba. Y otras personas, otros autores mencionan que en el Nuevo Testamento no se menciona al Zacarías profeta, sino a otro Zacarías. Entonces, su muerte no podemos definir exactamente una fecha ni una forma porque hay varias interpretaciones y varios datos. Aquí a la derecha les puse una imagen porque me pareció interesante ver cómo el arte, ¿no es cierto?, renacentista, interpreta a Zacarías, le interpreta como un lector, ¿no? Miren aquí, bueno, es la figura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El Renacimiento solamente pintaba figuras icónicas. Y les quiero mencionar aquí que, bueno, Zacarías fue un profeta principal, ¿no? Cuando Zacarías llega a Geo, ya estaba realizando la obra, la misión, el empoderamiento para reconstruir el templo. Pero Ageo ya era viejito y Zacarías era bien jovencito. Ya vamos a ver. Bueno, eso respecto a la persona. Ahora quisiera que vayamos hacia el ministerio profético que él realiza. En este ministerio profético quisiera que veamos a quiénes se dirigía y cómo fue su ministerio profético. En el ministerio profético, vamos a ver, y voy a poner aquí solamente 2 años. Recuerden que si es que vamos hacia el cero, vamos de 520 acá, y de aquí para acá al año cero, y de aquí, del cero para acá, estaría en los años de Cristo. Entonces, aquí ponemos solamente 2 años porque son 2 años de escritura. A la larga, él termina trabajando muchísimos años en su ministerio profético, pero él escribe, según lo que mencionan los historiadores, 2 años. Cuando Ageo escribe solamente 2 meses, él dedica más tiempo, Ageo, bueno, tal vez en su vejez, ¿no es cierto? Él dedica más tiempo a el ministerio como tal y 2 meses a escribir. Y a diferencia de Zacarías, ¿no? Zacarías dedica 2 años a escribir y bueno, ya toda su vida para el ministerio. Entonces, él inicia a los 17 años cuando llega del cautiverio. Aquí, si es que nosotros hacemos una perspectiva, él llega bien joven, pero no es tan joven mentalmente, ni en sabiduría, ni en conocimiento, por lo que les mencionaba de su herencia sacerdotal. Por más que él vivía en una cultura que no tenía sus mismas tradiciones religiosas, él crecía con las historias de su pueblo, con la tradición de su pueblo, con el simbolismo de su pueblo. Entonces él llega con esos 17 años y mira algo en el pueblo que él dice, esto no está bien, y tiende a hacer algo con eso que no está bien.
Él es el segundo hombre en escribir después del exilio. Como les mencionaba, Ageo fue el primero que escribió y Zacarías es el segundo que escribió, ya de puño y letra, ¿no? Porque tenemos muchos libros que son una recolección de la tradición oral. Entonces, en este caso sí mencionan los historiadores, bueno, que Zacarías mismo escribió. Luego vamos a ver qué parte escribió, porque cuando vemos el libro de Zacarías queremos leer como que el profeta escribió todo. Él no escribió todo, ya les voy a explicar qué pasó ahí. Entonces, él es contemporáneo de Ageo en la campaña de la reconstrucción del templo. Se junta Zacarías a esta misión de la reconstrucción del templo. Y es para Zacarías, no es solo la reconstrucción del templo, para Zacarías es, ¿saben qué? En el templo nos podemos reunir. Lo que les preguntaba un poquito antes de la grabación, Doris, ¿no? ¿Cómo les ha ido en esto de la iglesia en línea? Entonces nos mencionaba Ruth City y bueno, otras personas que es más difícil estar en la casa porque hay otros distractores y porque es lindo ser comunidad. Entonces Zacarías es de los suyos si ustedes sienten así o piensan así. Zacarías quería la reconstrucción del templo para hacer símbolos tradicionales, para retomar una tradición israelita y también para acoger a la gente pagana que él menciona. Pero vamos a ver después un poquito más. Su misión central de animar. La misión central de Zacarías es animar a la gente. Entonces dice, en tiempos de incertidumbre, ¿por qué? Porque como les mencioné, llegaban del cautiverio a la libertad y ¿cómo estaban? Ellos venían cargados de nueva tradición y no habían podido practicar su religión con tanta libertad. Entonces venían dejando atrás algunos simbolismos, dejando atrás algunas tradiciones y llegaban a ver qué hacemos. Es un momento de caos, de crisis. Es como nosotros ahora en la pandemia, ¿no? Leyendo. Nosotros hoy pensamos así, cuando yo me pongo a ver a futuro, digo, hoy doy clases en línea, mañana cuando ya no dé en línea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mi comportamiento? ¿Cómo me va a ir? Porque es readaptarnos constantemente y eso es vivir constantemente en caos y constantemente en crisis. No que eso esté mal ni que sea tan difícil porque nosotros estamos con Dios, pero aquí Zacarías es uno de los enviados para estos momentos de incertidumbre. Y bueno, también anima a lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, a construir el templo. Ministra a líderes contemporáneos como Zorobabel y Josué. Zacarías vive en el tiempo del reinado de Zorobabel y también en la entrada de Josué como líder del pueblo. Entonces él es una de las personas a las que ellos acuden para pedir consejo, para pedir guía. Ahora, la segunda parte del ministerio profético, quisiera mostrarles un cuadrito aquí de a quiénes se dirigían los profetas, porque eso es muy importante. A veces nosotros decimos los profetas y en general a quién hablaban, porque eso es trascendental. Entonces, los profetas antes del exilio, que serían los que vivían en la parte del tabernáculo, serían los que escribían a Israel, a Judá, a Nínive y a Adón. Los profetas en el exilio, o sea, cuando estaban en Babilonia viviendo, bueno, en la esclavitud y con otras tradiciones, con otras culturas y no podían expresarse completamente como ellos querían en la parte religiosa y en la parte espiritual, bueno, serían Daniel y Ezequiel. Y los posaxílicos, que en esos están estos tres profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías. Perdón, ahí esa X. Entonces, aquí ellos describen al remanente. Miren que aquí ya no escriben específicamente a los judíos, a los israelitas, a Judá, ni Benedón, sino ellos describen a un remanente que podría venir de cualquier parte, que simplemente decidió, ¿saben qué? Yo me identifico como israelita y me regreso con ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Zacarías es ya una generación que no vivió el preexilio, ¿no es cierto? Porque son muchísimos años, muchos siglos antes. Entonces, este cuadrito es importante para que nosotros sepamos que cuando Zacarías habla, él quiere también imponer.
no quiero esconderles que él en su tradición sacerdotal le hace tanto énfasis al templo, no solo por la buena intención, ¿no es cierto?, de el simbolismo, no solo por la buena intención de la comunidad, sino porque él quiere imponer la tradición templista. Entonces, él es uno de los sacerdotes, de los profetas que son templistas. Si él fuese solo profeta, probablemente no sería templista, pero él tiene una tradición sacerdotal y él como levita tiene que hacer su sacerdocio, su ministerio en el templo. Entonces él hace todo lo posible para que la gente vaya allá. Como les digo, todo esto es interpretativo también, ¿no? Esto respecto al ministerio profético. Ahora vamos a ver algo sobre la composición. Aquí les pido que tengan un poco de paciencia porque tal vez no les gusta, tal vez les gusta ver la composición, ver cómo se divide, pero es súper importante por lo que mencionábamos al principio. No es lineal el libro de Zacarías. Como es un libro no lineal, es difícil de saber a qué se está refiriendo, en qué parte está, cómo va. Entonces es importante esto para nosotros poder hacer una lectura e ir identificando en qué parte está yendo. Para cuando yo lea una profecía, cuando yo lea una visión, cuando yo lea un comentario. Entonces, como el libro de Zacarías está lleno de esto, podemos leerlo con otros ojos y que se nos haga un poco más fácil la lectura. Aquí en la composición vamos a hablar un poco del autor. Tenemos dos partes, ¿ya? Entonces, en estas dos partes del libro de Zacarías se dividen dos autores. El primer autor es el profeta Isaías, del que hemos estado hablando hasta este momento. Y la segunda parte es, no sabemos quién. Les traigo esa noticia que no sabemos quién es, pero podrían ser eh, otros profetas distintos o discípulos del profeta Zacarías. ¿Por qué esto? ¿Por qué se hace esta distinción entre es el profeta y no es el profeta, sino podrían ser los discípulos o otras personas? Porque al momento de escribir se nota una distinción en el objetivo, en el contenido, en el estilo, en la intencionalidad del libro. Como vemos en la primera parte, el profeta Zacarías escribiría del 1 al 8, porque por su intención, su contenido y su estilo. Y en la segunda parte escribirían alguien más, otro profeta o discípulos de Zacarías, del capítulo 9 al capítulo 14. La fecha de la primera parte data del 518 a.C. Y la segunda parte, como les digo, es un poquito dudosa porque aunque les voy a dar una fecha, no podemos decir que esa es la fecha exacta porque es un añadido muy posterior. Este libro se asocia con este libro por diferentes razones. Pero en este momento, en la segunda parte, no se sabe en qué año se escribió y miren que el libro, la primera parte, se escribe el 518 antes de Cristo. Y el que se considera en la segunda parte es el 410, o sea, han pasado un montón de años antes de que se escriba la segunda parte. Y eso se nota porque también por el idioma, porque ya el arameo se iba perdiendo un poco y se nota en la escritura las mezclas. El estilo. En el estilo de escritura nosotros encontramos autobiografía, encontramos fórmulas proféticas. Los profetas tienden a utilizar la repetición, tienden a utilizar eh, aperturas o introducciones repetitivas. Entonces uno nota una fórmula profética por algunos de estos detalles que les menciono. De ahí, el estilo también son oráculos y fórmulas apocalípticas. Algunas cosas, cuando ustedes me escuchen aquí apocalíptico, sí puede ser a futuro, pero no como que una visión a futuro, como que voy a un adivino y el adivino me va a decir, sino que él, como los otros profetas, hacen una lectura de su hoy para una respuesta para hoy y también para una respuesta de esperanza a futuro. ¿Frente a qué? Frente a la crisis. Él vivió una crisis hoy y él quería que los ojos se pongan en una esperanza del mañana. Entonces, para que el hoy sea mejor, sea más llevadero, para que nos motive a vivir conforme al corazón de Dios. Ese es uno de los objetivos también de Zacarías que vamos a mencionar.
Entonces, los géneros y formas literarias es el género apocalíptico. ¿Por qué? Porque él lleva mucha simbología figurativa, imaginativa, busca responder frente a la lectura de sus días para un futuro de esperanza, como les decía. En esto de la simbología, quería mencionarles que él menciona varias cosas parecidas al Apocalipsis de Juan. Aunque no se le dice a Juan, bueno, del Apocalipsis del Nuevo Testamento, hay varias teorías, pero para usos de esta clase vamos a decir que era Juan. Entonces, usa los caballos, usa las visiones, usa la venida de Cristo. No yo voy a leer como la venida de Cristo porque a la larga fue así, pero claro, Zacarías no decía el Cristo, Zacarías decía un rey y un reino que vienen. Entonces, ¿vienen para qué? Para implantar la justicia, para implantar la fidelidad a Dios y para hacer una cosa en el corazón, en un corazón que estaba rebelde a la visión de Zacarías en esos días. El corazón rebelde que no quería hacer las tradiciones de Israel y el corazón rebelde que quería seguir a otros dioses además de Jehová. Entonces, aquí su simbología atañe mucho a eso. ¿Saben qué? Hay un rey que viene y hay un reino que viene y ahí hay esperanza. Vamos a seguir y aquí les tengo una cosa. Aquí vamos a ver cómo él menciona al Mesías, que bueno, nosotros hoy, gracias en parte a Zacarías, leemos como Cristo, porque nosotros al haber tenido las profecías, los escritos, los poemas de Zacarías, las primeras comunidades cristianas tuvieron la posibilidad de leer ahí un sacerdote y un profeta en Cristo. Y además de un sacerdote y un profeta, un rey, el cumplimiento de una promesa. Y eso les ayudó a mantener la esperanza y a mantenerse firmes a las primeras comunidades cristianas para leer ahí al Cristo que esperaban, a ese Redentor. Aquí les presento, ¿no es cierto?, cuáles son las profecías de Zacarías, en qué lugar están en la Biblia y cuál es el cumplimiento, en qué parte del Nuevo Testamento se piensa o se hace la interpretación, y ahí está. Y no solo la interpretación, se mencionan las promesas de Zacarías para ver el cumplimiento. Como les decía, las primeras comunidades leen al Mesías, a ese Cristo, a ese Rey esperado, por medio de los ojos de Zacarías. Entonces lo vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento. Como vemos, el Mesías sería Dios, por eso nosotros leemos a Cristo como ese Dios. Entonces Zacarías y Juan coinciden en esa promesa, en esa visión, en esa profecía. Él entró a Jerusalén como un rey que cabalgaba en un pollino. Zacarías menciona esto y lo podemos encontrar en Mateo y Juan, en los evangelios. También menciona Zacarías que el Mesías sería vendido por 30 pedazos de plata. Zacarías y Mateo y Lucas coinciden. Y les digo, no es una coincidencia sin intención, es una coincidencia en la lectura de la fe. Porque el que tenía fe en esa promesa, el que tenía esperanza en esa promesa, empieza a leer a Jesús, el hombre, como el Cristo, como ese Mesías que se cumplió, y empieza a escribir como esa promesa cumplida. Entonces, eso quisiera que prestemos mucha atención porque es algo interesante. No que nos quieren engañar o que nos quieren inducir o que nos quieren lavar el cerebro, sino que es una lectura de la fe y de la experiencia con ese mismo Cristo que les hace recordar que había una promesa en Zacarías, que es un libro bien antiguo y una tradición muy antigua para la gente del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, también tenemos los 30 pedazos de plata que usaría para comprar el campo de un alfarero, abandonados por sus discípulos. Cuando abandonan a Jesús, también es como que ellos lo leen en las primeras comunidades como otro cumplimiento, las señales de ese Mesías esperado. Aquí quisiera hablarles un poco de la estructura de los capítulos. Como pueden ver aquí, hemos puesto, ¿no es cierto?, todos los capítulos, del 1 al 14. Yo les hablaba de dos escritores, del Zacarías el profeta y de los otros escritores que no sabemos quiénes son. Entonces,
Está del 1 al 14 de manera general, visto como visiones y el mensaje a Jerusalén. Esta es una visión más generalizada porque podemos ver de dos formas, como estos dos autores o como un solo libro, y este está visto como un solo libro. Entonces, tenemos que las visiones para el mensaje es el llamado al arrepentimiento, la obediencia para la restauración. ¿La restauración aquí de qué? Del templo y de los corazones rebeldes del pueblo. Siempre que veamos la restauración en Zacarías, podemos interpretar de las dos formas, a menos que él diga la restauración del templo literalmente. Entonces, ustedes pueden ver aquí que Zacarías también nos invita a nosotros hoy, ¿no? A ver que estos momentos de crisis nos pueden hacer un llamado al arrepentimiento de nuestras viejas costumbres, de nuestros viejos comportamientos rebeldes y a obedecer hoy. Porque me acuerdo mucho y quisiera mencionar aquí en esta parte unas conversaciones que estaba teniendo con unos amigos y amigas, ¿no? Ellos me dicen esto de que el tema, ¿para qué voy a regresar a la iglesia? Si yo puedo solamente ver en internet y ni siquiera veo el domingo porque el domingo tengo cosas que hacer y veo otro día. Entonces ellos me decían eso y esto me hacía reflexionar en el sentido que nosotros deberíamos aprovechar cuando se abre el templo, los que podemos, ¿no? Para saber que ahí está también nuestra comunidad y que Zacarías ve en eso también obediencia y restauración, porque fuego con fuego se aviva. Y si no hay otro fuego, no nos avivamos. Claro que el Espíritu de Dios es el que nos aviva y nos alienta, pero como ustedes mismos mencionaban, a veces la comunidad también es la que nos ayuda, porque un abrazo en un momento de debilidad, a veces la gente ni sabe y uno llega y ahí estamos. Y la tradición, porque nosotros estamos juntos como comunidad por un mismo sentir, por un mismo pensamiento, aunque no tenemos la misma cultura y tradición, porque unos somos de un país, otros somos de diferentes regiones del país, otros no tenemos la misma educación, y eso es lo hermoso de ser comunidad. Y aquí les hago énfasis en esto porque eso es tener un mensaje y una visión. Nosotros tengamos la visión de qué es lo que Cristo quiere para nosotros hoy, porque Zacarías en su momento dio la visión de Dios para el pueblo y para los paganos también. Bueno, sigamos. Mensaje a Jerusalén, que ya serían los convertidos. Entonces, el futuro rey y la justicia. Lo que les mencionaba, él hace un énfasis y eso es el punto principal de este libro. Él hace énfasis en la venida del rey y su justicia y el lugar al que va a venir. ¿A qué lugar? Bueno, a la Nueva Jerusalén, pero no es un lugar físico la Nueva Jerusalén de Zacarías. Él habla de la Nueva Jerusalén, pero si uno quisiera ver como un lugar, un territorio, como algo específico, lo veríamos así, pero no, porque él hace varias alusiones a la Nueva Jerusalén con el reino de Dios. Y miren que Jesús menciona el reino de Dios muchísimas veces en los evangelios, según los escritores. Entonces, Zacarías ya nos plantea el reino de Dios como un reino vivido hoy, y Jesús también. Entonces, Zacarías ya tiene una visión apocalíptica que no es solamente a futuro después de morir, sino una visión apocalíptica que me atañe hoy para yo vivir hoy como Dios quiere y serle fiel a Dios y vivir en esperanza y fe, claro. Entonces, aquí habla a la Jerusalén restaurada. Nosotros también somos de esa Jerusalén restaurada, que vivíamos en esclavitud y que hoy vivimos en la libertad que nos da Cristo. Entonces aquí Zacarías tiene una visión del Mesías, él ya tiene una experiencia con ese mismo Mesías, porque Dios es Dios, tres en uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces para nosotros es dividido así, para Zacarías no, él ve a Dios como ese Dios que restaura, que libera y ve eso por su experiencia. Hoy nosotros tenemos una experiencia que yo le digo a mi sobrino, nadie más va a tener cómo mirar esa experiencia. Nadie más, tú puedes contarles a tus nietos, a tus hijos, luego a tus sobrinos, esta experiencia de la pandemia, cómo tú la viviste, cómo tú la experimentaste, y tú puedes contar esos días como sabiduría. Aquí, Zacarías les hace contar esos días como sabiduría, porque les dice, bueno, obedezcamos al Señor. Bueno, a futuro hay una esperanza en la que el rey viene y habrá justicia y habrá restauración.
Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de leer ese Mesías de Zacarías en el día de hoy, ese Mesías que era una promesa y para nosotros es una realidad. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí ya es una estructura más de los dos autores. Entonces, el libro de Zacarías como el profeta Zacarías. La exhortación a la conversión, la primera visión de los jinetes, los cuernos y los herreros, el mediador, dos llamadas a los desterrados, la cuarta visión. Como ven aquí, ya es como una mezcolanza. Miren que hace una visión, ahí hace un poema al mediador. Luego manda otro poema y luego viene otra visión, la venida del Señor. Luego viene otra visión, otro símbolo, el caldero y los olivos. Entonces, como les decía, el profeta Zacarías tiene una forma de escribir no lineal como la vida. Nuestra vida, si fuera toda alegría, genial, escribimos todo nuestro capítulo y nuestro libro tendría solo esa temática. Pero nuestra vida hoy, ahorita estamos aquí en la Academia Bíblica, ¿quién sabe qué va a pasar en el día? Y a veces se nos vienen situaciones tan complejas en el día mismo que nosotros decimos, ¿realmente tengo esperanza o no? Bueno, aquí en medio de la narración, Zacarías nos muestra. Aunque estemos en eso, nosotros podemos tener una visión y un símbolo que nos haya dado Cristo y regresar de sus ojos allá. Aunque bueno, para Zacarías, como les digo, Cristo no es Cristo, sino es el Rey. Aquí en esta segunda parte vamos a ver la diferencia. Aquí hay otro énfasis y otra forma de escribir. Miren que todo va en un sentido, en un solo sentido y en una línea, del 9 al 14. Dice la nueva tierra, el Mesías, la restauración de Israel, la fidelidad de Yahvé, la liberación y la vuelta de Israel, los dos pastores, la liberación, el combate escatológico, esplendor de Jerusalén. Aquí, como pueden ver, no es la misma forma de escribir. En el otro escribía símbolos, poemas, mensaje, todo mezclado, no capítulos, no versículos. Y en esta parte nos menciona una sola temática, Jerusalén y la nueva venida. Jerusalén y la nueva venida. Jerusalén y la nueva venida. Entonces, como vemos, es una sola temática y una sola línea de escritura. Aquí terminamos la parte de la composición. Y ahora quisiera centrarme en el mensaje que nos deja el libro para ya ir concluyendo. El libro se escribe en Jerusalén porque ellos ya regresan, ¿no es cierto? Los destinatarios, los judíos de Jerusalén que regresaron del cautiverio babilónico. Como vemos aquí dice los judíos, pero yo les había mencionado algo, que no es algo establecido y que se les menciona también como el remanente. El remanente puede ser solamente judíos o gente que compartía la visión o que compartía el sentir del pueblo de judío del cautiverio y se regresaron. Porque imaginen ustedes que crecen en un lugar con muchas personas y regresan y les dejan ahí botada a su esposa. ¿Por qué? Porque ya no era judía. En ese tiempo no importaba porque ahí no importaba cumplir la ley y era justo lo que sacaría data de retomar. Entonces aquí es los judíos, pero también otras personas. Y el pueblo de Dios en todas partes. Aquí quiero hacer énfasis en que este libro es otro de los libros que a mí me impactó esta visión, porque a veces nosotros vemos las misiones de los otros pueblos y alcanzaremos las naciones. ¿En dónde? En Pablo, el primer misionero que le mencionan algunos y en eso. Pero aquí Zacarías ya tienen algo de innovación y algo de primera vez que nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? Hay gente pagana que también necesita a Dios y que puede conocer a Dios y que puede tener esperanza en estos momentos de incertidumbre y de crisis. Y como les mencionaba, como era el remanente el que regresó a Jerusalén, entonces hay otras personas de Jerusalén y judíos que no regresaron y se quedaron o se fueron a otras partes. Entonces, esos son los pueblos de todas partes a los que se dirige Zacarías. Las generales, como les he mencionado a lo largo de esta charla, alentar al pueblo a la reconstrucción del templo, las visiones que dieron esperanza al pueblo y habló al pueblo de un futuro rey que algún día establecería un reino eterno. Como pueden ver aquí, muchos de nuestros pensamientos parecería que les estoy hablando hoy, o sea, les estoy dando el discipulado aquí en la clase. Y su
mensaje central. Dar esperanza al pueblo judío, al pueblo de Dios, al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. Aquí en su mensaje vemos dos cosas. Vemos que él tiene un mensaje de exhortación y motivación y desafío. Vimos 3 puntos, ¿no? El primer punto, el desafío de construir el templo y de reconstruir los corazones rebeldes, junto con Dios, claro. Luego viene la motivación. ¿Motivación a qué? A tener esperanza, a tener fe, a tener confianza, a vivir como Dios quiere. Y es un llamado ético. Y aquí quiero mencionar que este libro en el canon es aceptado tanto por los judíos, por la Biblia judía, como por la Biblia cristiana, que sería la Biblia judía, la Tanaj. Y en la cristiana de hoy, bueno, reflejada en la Septuaginta de manera general. Ahora, el mensaje, para ya ver qué nos queda del libro de Zacarías, porque hemos hablado un montón de cosas sobre Zacarías. Pero ¿qué nos queda? Bueno, volverse a Dios. Zacarías 1. Si alguien tiene ahí la Biblia, no sé, Carmenza, si es que tienes ahí la Biblia para que me puedas ayudar a leer. Entonces, Zacarías 1:3 nos habla de volverse a Dios, el llamado a la ética. Voy a leer de manera general para que algunos me ayuden. Dorito, si me puedes ayudar con Zacarías 2:11. Y no sé si Ruthcita sigue por ahí para que me ayude con Zacarías 8:20. Bueno, aquí en volverse a Dios ya hemos hablado, ¿no es cierto? Regresar los corazones, regresar a las tradiciones, volverse a Dios no solo en la tradición, sino reencontrarse con Él en una nueva tradición y en un nuevo estado de corazones, porque ya no son los mismos corazones que tenían una tradición fija, ni una cultura centralizada, sino que se experimentó en la convivencia con otras culturas, otros pensamientos, otras religiones, otras tradiciones, otra simbología, y había que volverse a Dios. La promesa a los pueblos, tal vez ya la tienes, Carmenza. Sí, está Sí, listo. por favor. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas gracias. Entonces, como ven, Zacarías literalmente dice, vuelvas en que Dios se vuelve también a ustedes. Claro, a veces nosotros vemos a Dios solamente si es que Él nos habla, pero nosotros debemos buscarle y Él también nos encuentra. Es una relación de dos partes. Doritos, la promesa a los pueblos paganos, Zacarías 2:11. Zacarías 2:11 nos dice, ese día muchas naciones vendrán a mí, el Señor se convertirá en mi pueblo, y yo viviré en medio de ti. Entonces sabrás que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ti. Ujú. Entonces, es una promesa para todos. Y Zacarías 8:20, Rusita. Perdón, todavía no lo encuentro. No se preocupe. Entonces, ustedes luego pueden revisar también, les voy a pasar el link de la presentación para que ustedes revisen todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Ya, ahora sí. Ah, ya. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, la promesa a los pueblos paganos. Escuchemos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Era el 20. Entonces, sí, el 8:20. Como ven, el anhelo de Zacarías es que vengan otras personas a la fe. Y como les decía esto, tal vez nosotros solo vemos a futuro, claro, con Jesús, que es nuestro punto de partida, nuestro centro, pero también lo vemos en Pablo. Pero Zacarías ya era como que empezaba con esa visión y como que lo mencionó claramente, y eso no es muy común en el sacerdocio, por ejemplo. El sacerdocio templista no tenía esa tradición, el sacerdocio del que él venía, ¿no? Ellos eran realmente el judío es judío y tú, si no eres judío ya nada, porque eran otros tiempos. Y en cambio aquí, él ya ve
adquiere lo que adquirió en su experiencia de salir del cautiverio, de vivir su niñez y su adolescencia en Babilonia, y luego llegar con 17 añitos en la mayoría de edad a la libertad y a ver cómo se comportaba el pueblo, le lleva a tener una visión de querer, anhelar que la gente que no conoce de Dios se junte y sepa de Dios y vea a Dios y experimente a Dios. Listo. El énfasis. Quería leerles tal cual. Entonces, Doritos, ¿podrías leer el énfasis del libro? Énfasis. Dios está con la comunidad remanente del pueblo que ha regresado del exilio. Dios prosperará a sus líderes. El futuro de Jerusalén y de Judá es brillante, lleno de paz y gloria. El rey de Israel regresará a Jerusalén en triunfo. Sin embargo, será asesinado por los pecados del pueblo. Dios castigará a los enemigos de su pueblo, pero muchas de las naciones llegarán a conocer al Señor. Como vieron, este es un libro súper interesante, súper interesante. A mí me llamó mucho la atención en la cuestión cómo yo lo puedo relacionar hoy con mi vida, hoy con lo que vivimos, y yo lo vi muy cercano a nuestra realidad. Quisiera dejarles con un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, y quisiera decirles que el libro de Zacarías es un libro que nos desafía y nos motiva al mismo tiempo. El desafío de ser una generación fiel a Dios, la reconstrucción del templo, la revelación del corazón transformada en arrepentimiento y cambio, la motivación en el reino mesiánico, no mirar la crisis o el caos como desesperanza, sino mirar la esperanza que hay en vivir el reino de Dios como motivación para el vivir hoy y para ver un futuro. Seamos entonces esos pioneros nosotros también, pero con argumentos, con los ojos y el corazón puesto en Cristo, porque Zacarías también ponía los ojos en el Mesías, en ese rey, no en Cristo, pero nosotros sí sabemos de Cristo, lo conocemos, hemos tenido experiencias y hemos visto lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces, tenemos un reino de Dios que lo podemos vivir hoy con ese desafío de transmitir esperanza, pero también de exhortar y de dar desafíos a las personas, porque muchas veces pensamos, en el amor voy a solo acompañar. Sí, voy a acompañar, pero debo exhortar y desafiar también. ¿Desafiar a qué? A seguir a Cristo, a ser fiel al corazón de Dios, a vivir en comunidad, a tener una tradición con Cristo, en Dios, en la esperanza, en el Espíritu. Y llevemos nuestro caos y el caos que nos rodea con esperanza. Llegó ya el Rey a nuestra vida. Ese Rey es Cristo. Hacernos nuevas criaturas que pueden cada día vivir esa profecía y ese sacerdocio que nos desafía, nos anima Zacarías. Les agradezco mucho y no sé si es que hay un tiempo de preguntas o comentarios, Doritos. Sí, Andreita, sí tenemos un tiempo para las preguntas. Que alguien quiera hacerlo, puede desactivar el micrófono para que pueda preguntarle directamente a Andreita, ya que ha sido una exposición bastante concisa dentro del tiempo, entonces nos da la oportunidad para que nosotros podamos también preguntar alguna duda que tengamos acerca de este profeta, ¿no? Que nos deja una gran enseñanza y qué importante que es ese ánimo de seguir estableciendo comunidades presenciales, a pesar que las comunidades virtuales nos ayudan mucho, ¿no? Pero nada como la creación de Dios en lo relacional, en lo que somos como seres, la esencia nuestra de ser seres sociales, seres de relaciones. Yo creo que nadie podría vivir solo, lejos de alguien. Entonces, nosotros crecemos y ha sido una excelente exposición y gracias porque también nos mandes también el link para poder compartir y que puedan también reforzar los hermanos.
Entonces, Tengo una pregunta aquí, Doritos. La hermana Patricia nos pregunta si Zacarías es el mismo Zacarías del papá de Juan del Bautista. Justamente les mencionaba al principio que no todos los Zacarías son Zacarías el profeta y muy difícilmente sería el papá de Juan el Bautista, porque no hay ningún relato que lo mencione. Y además de eso, la temporalidad, el tiempo, pasan casi muchos siglos, pasan muchísimos siglos. Imaginen desde el 520 hasta la época de Juan el Bautista, pasan 500 años. Entonces no podría ser el mismo. Y por eso les decía que es importante tener la visión temporal, porque la visión temporal nos ayuda a ver si es que se habla del mismo Zacarías. Hay muchos Zacarías, 5 veces, bueno, de las que yo pude encontrar, se menciona a Zacarías. Y este Zacarías, papá de Juan, no es el Zacarías, el profeta. Entonces esa sería la respuesta. sí, eso no te leí esa respuesta porque, esa pregunta porque ya lo respondiste justo cuando habían escrito, ya habías explicado, pero bueno, podrías aclararle mejor. Alguien que quiera dar algún comentario a Andreita, puede desactivar su micrófono, por favor. Yo quiero, Doris, Diga, Soñita. intervenir. Buenos días con todas. Gracias, Andreita, por tu clase que ha sido muy ilustrativa, muy de aprendizaje. Yo quiero también añadir que, bueno, estas clases virtuales han sido una bendición para todas las personas que de una u otra manera no han podido ir a la Academia Bíblica a las 7:30 de la mañana. Claro que por el otro lado sentimos esta falta de comunidad, de conversar, de abrazarnos, de vernos, porque somos emotivos, ¿no? Porque somos del abrazo. Pero sí, en cambio, la bendición porque se ha logrado ampliar a otras partes, a otros países. Entonces, esa también es la parte de bendición. Ahora, yo sí les pido que por favor continuemos online porque a la iglesia, los de más de 60, yo ya estoy por los 70, no voy a poder ir. Entonces, ya ahí ¿cómo vamos a hacer? Entonces, yo creo que sí tenemos que seguir con estas online hasta ver cómo se arregle esta situación, pues. Eso. Quería No, decirle, gracias, Soñita, claro, gracias. Soñita. A mí yo estoy bien feliz con el online. Claro. Imaginen, para ir a la iglesia habríamos tenido que levantarnos mi mami es madrugadora, es a las 5, 5:30, levántate. Entonces, y a veces el transporte se nos complicaba también. Entonces, creo que es muy importante eso que menciona del templo, porque la visión del templo de Zacarías no debería ser nuestra visión. Nosotros ya tenemos una visión de iglesia y de comunidad que ha pasado los años, igual que Zacarías deberíamos de ser nosotros. Zacarías en su tiempo cogió su experiencia pasada, su niñez, su adolescencia, y vio lo que estaba pasando en ese momento, que ya tenían libertad y que no había como una dirección fija, hizo algo nuevo, algo que sí traía tradición, pero vio él la realidad y dijo, ahora apliquemos otra cosa, porque trajo la tradición, pero trajo algo nuevo. Entonces hoy nos toca aplicar eso, ¿no? Y qué lindo que Dios nos dio también algunas oportunidades por medio de esto. Claro que no pienso nunca que Dios nos mandó esto como un castigo, pero sí es un momento doloroso para muchos, pero también es un momento gratificante para otros, ¿no? Que aunque como ustedes dicen, mi mami dice, yo ni voy a poder ir a la iglesia porque yo no estoy. Mi mami sí está en el rango, pero mi papá no. Entonces, ahí no puede ir mi mamá tampoco. Entonces, yo pienso que es una oportunidad para saber que somos iglesia y que el templo, nuestro verdadero templo es Cristo y el Espíritu Santo y que Él es el que nos une como cristianos, como decía Zacarías, a todo el pueblo de Dios. Eso me parece interesante a mí verlo hoy, porque siempre hemos sido, yo soy esta iglesia, tú eres otra iglesia, y esta es otra iglesia, y así. A mí me llama la atención porque si bien nosotros estamos juntos como comunidad, porque tenemos una misma ideología, porque algo nos gusta, porque encontramos ahí la llenura de algunas necesidades, también tenemos una necesidad como cristianos de Dios. Y ese Dios es el que nos está uniendo hoy y el que nos está dando esa oportunidad de que las
redes, de que la tecnología, como pioneros, podamos hacer una nueva evangelización como San María. Andreita, yo quería felicitarte. Has hecho una muy linda exposición. Y aparte de eso, sí, es muy bueno tener esto de online, pero también la iglesia, porque como tú has dicho, somos de costumbres, somos un grupo y las dos cosas son bellas. Muchas gracias por todo, muchas gracias a Capilla del Valle y que Dios les bendiga. Gracias, Sol. Y la Sole había preguntado cuántos Zacarías hay. Está ahí una pregunta. Yo encontré 5 Zacarías diferentes, pero pueden haber más. Yo encontré 5. No tengo el dato exacto, pero 5 son los que encontré y también averigüé y otra persona también me encontró 5. Tendríamos que buscar en toda la Biblia porque es un nombre como Andreita. Ustedes van a encontrar varias Andreas, pero yo por eso digo, Dios me puso Andreita. Así mismo Zacarías le puso el profeta Zacarías para que le distingan a Zacarías. Ok. Gracias, Andreita, por este tiempo. Quiero invitarles a que ya puedan acompañarnos también a la penúltima clase que vamos a tener. Vamos ya en la recta final de la Academia Bíblica. La penúltima clase que tendremos el siguiente sábado con el mensaje, con el tema Joel y su mensaje, que lo estará dando el profesor Jorge Vaquero. Entonces, les esperamos para que ya podamos seguir completando este ciclo, también las personas que se van uniendo por el Zoom, por el YouTube, con los videos que nosotros subimos cada semana, puedan igualarse con sus cuestionarios y nosotros podemos justificar su asistencia. Andreita, si puedes despedirnos, por favor, por este día, y muchas gracias una vez más por esta linda clase, clara y sobre todo, como siempre, edificante. Gracias, Dorito. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada hermano que ha estado hoy aquí, gracias por la vida de sus familias. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido ese Dios fiel, ese Dios que nos ha dado esperanza en estos tiempos de crisis. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que llevamos tu mensaje, que llevamos tu verdad, que llevamos tu bandera donde vamos. Y hoy que vamos en línea, te agradecemos que podemos llegar a todas las personas, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, guíanos con tu espíritu a ver qué es lo que debemos mejorar, a ver cómo podemos ser más fieles a ti, a ver cómo podemos reflejar tu amor en la vida de los demás y ayúdanos a vivir y a agradecerte por ese reino que tú nos has mostrado hoy, esa esperanza de ser restaurados, de ser perdonados, de poder ser normalmente nuevas criaturas. Que cuando sintamos que ya somos viejos en Cristo, que cuando sintamos que estoy cayendo en pecado, tú estés ahí con esa esperanza de que podemos ser nuevas criaturas y que lo mismo podamos trasladar a los demás, Señor. Te agradezco porque tú has sido fiel con cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos por esas personas que tal vez están pasando momentos de crisis, de caos, de desolación, de enfermedad. Te pedimos que les puedas acompañar, que haya alrededor de ellos personas que les acompañen, que uses nuestras vidas para que también seamos esas personas que llevan el amor tuyo, la compañía tuya hacia los demás. Te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad, por tu vida también, Jesús y Dios, por tu vida, por la vida que nos muestras a diario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Andreita. Gracias, hermanos. Nos vemos el siguiente sábado, la próxima semana. Que tengan un día bendecido. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Un lindo fin de semana. Excelente clase, Andreita. Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos.